Me invitaron a una locreada en Ferro, que fue muy linda, porque uno se reencontró ahí con muchos de sus amigos de siempre. Estaba Eduardo, estaban los que fueron ministros junto a mí en aquel gabinete de Néstor, Carlitos Tomada, Daniel Filmus, Ginés González García, Jorge Tayana. Estuvo Guillermo Nielsen, que fue alguien muy importante en esos años en el Ministerio de Economía. Y fue el viceministro de Economía. ¿Y va a ser tu ministro de Economía? No lo sé. No es eso. Es un gran amigo, eso sí lo es. Es un gran amigo. Y la verdad es que fue un muy lindo acto. Y después fuimos con Cristina a ese acto impresionante que ocurrió en Merlo, ¿no? Donde se abría un enorme parque a la comunidad y donde realmente creo que me impresionó mucho la cantidad de gente. Tengo la impresión que la gente está encontrando un camino de salida y tiene confianza que nosotros somos esa puerta. Así que fue un día muy movilizador, muy lindo. Hoy te recibe y te contesta el presidente de la Nación, nada menos, no sé si a vos o al kirchnerismo, en una nota abierta, una carta, dicen los medios, qué sé yo, hablando de la corrupción del kirchnerismo, ¿no? ¿La tenés ahí bien cuando habla de eso? No, estamos yendo de una época a otra. Mejor si no. Recorremos toda donde habla de, obviamente, pasando factura, como diciendo, sí, no se hicieron cosas así, todo esto, para no leerla toda porque es realmente llamativo que el presidente de la Nación inaugure con una carta, digamos, después del acto de ayer, diciendo todas las cosas. Lo que vemos ahora es distinto al pasado, una enorme cantidad de piezas como este viaducto, como diciendo antes no hicieron nada, y después habla es larga la carta de supuesta corrupción y demás, lo que ya sabés, pero una respuesta directa de él que ha ratificado en la tapa de un diario que va a ser el candidato. ¿Lo esperabas? ¿Que sea el candidato? No, que responde al día siguiente a través de una carta abierta diciendo que lo que se hace ahora nunca se hizo. La verdad es que está lleno de mentiras eso. Francamente está lleno de mentiras. Lo leíste ya. Sí, vi una síntesis, no leí todo. No, es una síntesis. Pero está lleno de mentiras, un montón de cosas que afirma que no son ciertas. Pero bueno, tiene que ver con la lógica de Macri, ¿no? Yo no tengo ninguna duda que Macri va a pivotear sobre dos andariveles, ¿no? Uno, decirle a la gente que hizo lo que nosotros no hicimos. Eso es falso, absolutamente falso. He sido muy crítico de Cristina, pero no me animaría a decir que no hizo obras. Hay que recorrer el Chaco, Formosa, y que hay que ir al norte, hay que ir a la Patagonia y ver la cantidad de obra que se hizo en época de Cristina. La cantidad de argentinos que tuvieron vivienda gracias a eso. Pero bueno, Macri macanea, dice, y bueno, ahí va Macri con su lógica. No importa, yo la verdad es que tengo muy poca ganas de hablar de Macri porque lo que tenemos que hablar es para adelante. El segundo punto donde quiere pivotear es el tema de la corrupción. Ahí te hablo de eso. Y en ese punto, yo lo que quisiera es que Macri le hable a los argentinos de por qué no hizo todo lo que tenía que hacer y por qué no nos empieza a explicar su modo de corrupción. Eso también me gustaría. Es interesante. ¿Cuál sería? Su modo de corrupción es un modo que ha permitido que todos sus ministros se lleven la plata al exterior mientras les exige a los argentinos un enorme esfuerzo. Nosotros tenemos un ministro de Economía donde todo su patrimonio está fuera del país. Tuvimos un ministro de Energía que dijo que siendo ministro él no tenía confianza en la Argentina y por eso no traía su dinero. Tenemos en la Argentina miles de millones, tenemos en el país miles de millones de dólares de argentinos fuera del país porque nunca confiaron en Macri. Y además, quisiera que nos explique por qué todos sus amigos entraron en el negocio energético, a quienes le garantizó una tarifa dolarizada, cuando a vos y a todos los que trabajan les ha garantizado sueldos en pesos. Quisiera que nos explique por qué les dio semejante ventaja a sus amigos. Porque ahí están sus amigos más cercanos, empezando por Nicolás Caputo. Pero la verdad es que de la corrupción de Macri no me pienso ocupar yo. Espero que los jueces se ocupen de verdad. Y no porque un funcionario del gobierno mío eventualmente lo llame. Sino que los jueces vuelvan a trabajar de jueces, que dejemos de judicializar la política y que cada uno responda por lo que ha hecho. Eso es lo que quisiera. Y otro detalle más, ¿no? Cuando vos ves esto, te das cuenta de la importancia que para el gobierno tenía sentarla a Cristina en el banquillo de los acusados. Era el comienzo de su campaña política. Y en verdad lo único que han hecho es perseguirla a Cristina indebidamente. Pero vos yo decís soy que de eso los lo que hizo dice, Macri. ¿Vos absolutamente. Macri la cabeza absolutamente. de eso?
Absolutamente. Macri y Garabano son los grandes responsables de ¿Se eso. puede probar eso? Absolutamente. ¿Cómo? Bien, tenés que ver cómo han actuado. Cuando lo ves a Garabano educando a Fariña para que le involucre a Cristina en la causa de obra pública, que es esta causa, ahí empezás a entender. Ahí empezás a entender. Repentinamente le salió el tiro por la culata y apareció un juez honesto en Dolores que se puso a investigar las cosas. Repentinamente. Fariña yo creo muy chiquitito como para involucrar a... Es muy chiquitito, pero es uno de los testimonios centrales para procesar a Cristina. Tenés que leer el procesamiento de Ercolini. Fariña y Eláscar son dos testimonios centrales. Cuando yo a la gente sé que les aburre esto, pero yo hace no sé cuántos años enseño Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, he escrito libros, he escrito artículos, mi vida académica está vinculada al derecho penal. Y créeme que nunca he visto semejante ignominia jurídica, nunca. Y no es que yo digo esto por Cristina, yo digo esto porque en un Estado de Derecho no se puede perseguir a la gente así, simplemente. Porque hoy le pasa a Cristina y mañana le puede pasar a Macri, y no quiero que le pase. No quiero que le pase a nadie, te puede pasar a vos o me puede pasar a mí. No quiero que le pase a nadie. Yo estoy soportando hace días, por decir estas cosas, una fabulosa confabulación mediática que dice que yo manipulo la Corte y ando buscando cosas que nunca hice. Tiene que ver todo con lo mismo. Los que hacen todo eso son ellos. Son ellos los que hacen eso. Y la trasladan a nosotros. Son ellos los que juntan a los que mandan directores corporativos de grandes medios a hablar con los jueces y a pedirle lo que necesitan los medios y lo que necesita el gobierno. Son ellos, es Garabano el que emplea a las mujeres de los jueces en el Ministerio de Justicia para que los jueces le respondan. No soy yo, son ellos. Es Pepín Rodríguez Simón el que se va a comer a un restaurante en la avenida Santa Fe con... ¿Quién es para la gente? Pepín Rodríguez Simón es uno de los principales asesores de la mesa judicial de Macri. Son ellos, es él el que lo lleva a Irursun y le dice a Irursun lo que necesita el gobierno. No somos nosotros, son ellos. ¿Fuiste a ver a alguien de la Corte? Mira, yo puedo hablar claramente de este tema y te puedo decir cuidadosamente todo para que terminemos. Decime a ver si algún día Roa deja de escribir pavadas. Mira, yo conozco a todos los jueces de la Corte, obviamente. Fui jefe de gabinete 4 años y medio de este país. Al doctor... No, a Rosenkrantz no lo conozco. Nunca en mi vida lo vi. Sé quién es, porque he leído Estamos hablando del presidente de la Corte. He leído sus artículos y sé quién es, obviamente, es un hombre académicamente reconocido. Al doctor Rosati, la última vez que lo vi, fue el día que me trajo la renuncia como ministro de Justicia. Nunca más lo vi y nunca más hablé con él. Nunca más. Al doctor Lorenzetti debe hacer un año largo que no lo veo. Fui a tomar un café con él, porque me dijo, está cerca de tribunales y venite a tomar un café. Fui a tomar un café y a alguien se le ocurrió escribir en Clarín que le fui a pedir por la libertad de Cristóbal López. Y desde entonces inventó la historia de que yo soy el abogado de Cristóbal López en las sombras. Y se equivoca. ¿No sos? No lo soy. Yo lo que tengo es una relación personal de mucho tiempo con Fabián de Sousa, a quien obviamente su libertad me preocupa porque está encarcelado indebidamente, como Cristóbal López. Pero la verdad nunca eso podría habérselo planteado al presidente de la Corte, porque en la Corte no hay ningún planteo de Cristóbal López, con lo cual nada podía él resolver. Pero lo dijeron, lo afirman, lo sostienen. Miren, yo soy un abogado, yo sé cómo debo actuar. Lo que dicen es toda una falacia. Con el doctor Maqueda y con la doctora Elena Hayton los conozco hace mucho tiempo. Todas las veces que los vi en horario de atención al público en tribunales. Nunca me encontré en un bar de la avenida Santa Fe como hace Pepín con Irursun. Nunca vinieron a mi casa, yo fui a sus casas a pedirles algo. Nunca. Son gente de bien. Y saben perfectamente bien, yo sé quiénes son y jamás me animaría a pedirles algo. Me está diciendo que no tuviste nada que ver con esto de parar por un principio el juicio. Pero por supuesto que no. Cero. Pero por supuesto que no. Y además, cualquiera que sepa mínimamente de derecho, no espero que lo sepan los periodistas, pero por lo menos los abogados algo sabemos, sí. No es para tanto. No, de derecho, de Sí, derecho, sí. de derecho. Digo, tienen que saber que cuando un tribunal tiene que resolver una queja, Eso generalmente pide los expedientes. Eso sabemos, pero como fue tan abrupto y tan repentino Sí, y tan bueno, fuerte... pero hay que leer también el comunicado ulterior de la Corte, Yo donde leí le todos, pone sí. responsabilidad al tribunal oral
de lo que puede llegar a pasar, porque le está explicando que hay 8 recursos planteados ante la Corte en esa causa, donde se plantean problemas de nulidades. Y le advirtió, en el comunicado que sacó, le advirtió, tengo 8 planteos de este tipo, puede derivarse de una nulidad, usted sepa lo que tiene que hacer. Porque si hay una nulidad, pero todo vuelve para atrás. Fue tan abrupto un día para el otro que dio lugar a sospecha. No sé si fue tan abrupto, sí, pero lo estaban analizando hace no sé cuántos meses. Hubo todo este tiempo y dijeron, no empieza el juicio. Pero ¿cuánto tiempo estuvieron analizando? Está bien, pero no supimos eso. Bueno, pero que ustedes no lo sepan no quiere decir que no haya ocurrido. No eche la culpa, no eche culpa. Lo que yo no lo sepa no quiere decir que no me asombre porque una cosa fue... Ahí empiezan las especulaciones. Dijeron, paramos el juicio. Ahí empiezan las especulaciones. Por eso, todas especulaciones. estamos de acuerdo. Todas especulaciones. Pero bueno, yo la verdad es que este tema, muchos me dicen, no te metas con el tema de la justicia, no hables del tema de la justicia. ¿Por qué? No, porque piensan que no es... Yo la verdad nunca en mi vida a mí nadie me denunció, nunca tuve una causa, no es que salí sobreseído de una causa, nunca nadie me denunció. Ahora, la verdad lo que yo quisiera es que la justicia funcione bien. Yo soy hijo de un juez, ¿eh? Mi padre fue juez de la Cámara del Crimen, los militares lo echaron. Y yo sé lo que era la dignidad de ser juez. Mi padre en el año 76, cuando lo echaron los militares, andaba en un auto modelo 49 y vivíamos en una casa alquilada. Y el orgullo que teníamos era que nuestro papá era juez. Claro que sí. Era eso. No era que éramos millonarios. No era que veraneábamos en Miami. Era que nuestro papá era juez. Y yo valoro mucho la institución judicial. Mucho, mucho. Y quiero rescatarla y quiero que sea la mejor institución de la República. Pero así vamos mal. Y la verdad es que yo no estoy defendiendo a Cristina, nos estoy defendiendo a nosotros en un Estado de Derecho. Los que vulneran el Estado de Derecho son estos jueces que hacen lo que hacen. Y yo no voy a hacer una campaña especulando lo que me conviene. Voy a hacer una campaña sin mentirle a la gente. Para mentirle está Macri y Durán Barba, no yo. No yo. Esto es lo que nos pasa. Esta es la decadencia en la que estamos y esta es la decadencia de la que debemos salir. La decadencia no es solo la pobreza, la decadencia es caer en manos de un juez y no saber qué te va a pasar. Esa es la mayor decadencia. Que vayas a pedir justicia a un juez y que no sepas cómo te va a ir. O que vayas a caigas en manos de un juez y que preguntes quién lo nombró, para ver quién influye sobre ese juez. Esa es la decadencia en la que vivimos. Hoy el día te recibe hoy domingo, con 2 planteos que yo leí, entre todos los que vos lees, son muchos. Alguno te marca las contradicciones de las contradicciones, los debes haber leído. El de Nicolás Viñaski. Sí. Y otro te marca las formas que vas a tener con Cristina en el caso de llegar a ser presidente, que son formas que debilitan la figura presidencial en el caso de que se dieran de esa manera. Esa es la de Ernesto Tenenbaum. Sí, mirá cómo leíste todo. Sí, no, leo todo. ¿Me contestás las 2 primero contradicciones de las contradicciones? No hay ninguna contradicción, porque yo lo que dije siempre lo sostengo. Yo no he cambiado mi posición. Lo que fueron críticas a Cristina son críticas que yo hice honestamente y lealmente. Fueron críticas a una gestión política que yo las sostengo y que Cristina las conoce. Y que en todo caso... ¿Te dijo que está bien en su momento? Pero es que lo virtuoso de Cristina es que justamente en ese contexto ella haya decidido lo que decidió. Hace mucho más grande. La verdad es que cuentan eso y engrandecen la figura de Cristina. Porque yo no vengo acá a decir, no, miren, la verdad que cuando yo hablaba de que no me gustaba vivir con déficit fiscal, estaba equivocado. No, era malo vivir con déficit fiscal. Y cuando yo criticaba al cepo, era malo el cepo. Mucho peor es lo que hizo Macri, ¿no? Mucho peor. Pero el cepo para mí no fue una buena salida. Ahora, Cristina nunca me dijo desdecirte de lo que dijiste. Jamás. Y ella sabe lo que yo pienso. Y sabe que critiqué el pacto con Irán. Lo sabe. Porque sigo diciendo que fue una medida equivocada. De hecho, ella aceptó que era una ingenuidad después. Bueno, por eso digo... ¿Pero que la convenciste vos? No, no creo haberla convencido. Cristina es muy inteligente y Cristina es una persona muy reflexiva. Muy reflexiva. Y yo lo que no logro entender es por qué todos nosotros podemos cambiar a partir de nuestras experiencias y no la dejan cambiar a Cristina. Nunca lo voy a entender eso. Porque ella es presidenta, fue presidenta. No, bueno, pero también cuando vos sos presidente tenés algunas conexiones de no, tierra está que bien, no podés cambiar. Pero lo que digo es que uno puede ser presidente, tomar medidas y decir por qué acá me equivoqué. Sí. ¿Por qué a todos, se nos permite y por qué no se le permite a Cristina? Por eso yo la verdad es que leí lo de Nicolás. Los presidentes son señores que manejan un país. Yo leí lo de Nicolás esta mañana. Y la verdad, pensé, ¿qué quiere hacer Nicolás con esta nota? ¿A dónde quiere llegar? Marcarte contradicciones. Pero no son contradicciones, contradicciones que yo me desdiga. Pero yo no me desdigo.
Es lo que dije y es lo que creí. No, ¿por qué sos candidato a presidente con alguien que criticaste duramente? Le dijiste que la gestión de ella había sido patética. Es que al final de la gestión yo sentí eso. Y estamos de acuerdo. Y realmente fueron críticas honestamente hechas. Pero ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que creer que Macri cambió y va a dejar de mentir? Y yo no pueda. Yo digo, ¿por qué yo tendría que creer que Macri cambió y va a dejar de mentirnos? Macri lo cambió. ¿Por qué yo tendría que creer que la nueva campaña de Durán Barba no va a funcionar sobre lo que funcionó y entonces nos van a hacer creer que Macri en verdad, como alguien me dijo el otro día, pero ninguna virtud encontrás en Macri? Y yo le dije, ¿qué virtud encontrás vos? Y me dijo, bueno, que tuvieron buenas intenciones. Ahora nos van a decir que en verdad tuvieron buenas intenciones, pero no pudieron. Nos mintieron vergonzosamente, Mauro. Nos mintieron. Ahora, ponele que Macri deje de mentir. Ahora, yo tendría que creer que Macri deja de mentir porque se arrepiente de sus mentiras y no puedo entender que Cristina ha cambiado. Porque simplemente tuvo experiencias, tenés razón. puso... Cualquiera cambia y todos tenemos derecho a cambiar. De la corrupción no cambiás, porque si la cometiste, la cometiste. Vos sí, pero que si yo creyera, que hubo una corrupción. Absolutamente. Y no voy a defender a los corruptos. ¿Y entonces? Lo que digo es que hubo un juego político-judicial para involucrar a Cristina por la ventana en hechos donde ella no tiene nada que ver. Yo no te pido que lo veas porque es engorroso, es muy jurídico. Bien, puedo aprender con vos. No, eso. pero es muy jurídico, es engorroso. Yo entiendo pero bien, cuando vos mirás las causas, te das cuenta que a Cristina la meten por la ventana en esos juicios. De Cristina dice Ercolini que tiene que saber lo que pasa en el Estado, pero cuando lo tienen que jugar a Roca, dicen que pobre Roca no puede saber lo que pasaba en Techín. Por favor, no tienen ni siquiera un mínimo de pero cuidado. ¿Estamos comparando corrupciones, Alberto? No. Lo que te estoy diciendo es que Cristina, yo creo no, estoy seguro. Sí. ¿Para qué existe la ley de ministerios, Mauro? Porque esto no se le explica a la gente. La ley de ministerios existe para que un presidente delegue funciones. Para eso existe. Porque todo el derecho administrativo lo que te recomienda es que vos delegues funciones para desburocratizar el Estado. ¿Y? Resulta que vos delegás y después aparecen los jueces del presente y te dicen, no, bueno, pero vos tenés la responsabilidad objetiva de haber sido presidente. ¿Pero cómo es esto? Eso le pasó a Menem. Y Menem dijo, un presidente no sabe todo lo que pasa. Pero es que es verdad, y Macri no sabe todo lo que pasa. Bueno, Macri no sabe, esto está claro. Pero digo, Macri tampoco puede saber todo lo que pasa. Pero nunca... Aunque se esmerara por saber. Estás todos los días con un gabinete. Parte de ese te afana. Perdona la expresión vulgar, no te enojes. Parte de eso te afanan. Pero vos crees que vos sos el presidente y no te das cuenta. Pero vos crees que los ministros vienen y te cuentan ayer fui a pedir una coima. Pero vos no ves pasar, no ves situaciones. Yo me doy cuenta que no soy presidente, ni mucho menos. Si hay alguna cosa rara, miro así y digo, ¿qué pasa ahí? Un presidente a mí me parece que eso es una lectura muy liviana. No, es una pregunta, es una pregunta. No, claro, está bien, pero vos decís que a vos te pasa, digo. Pero ¿cómo no te vas a dar cuenta que en la Argentina, que el 90%... Yo vuelvo a repetirte, Cristina fue presidenta 8 años y hubo 12 años de gestión nuestra. Y la verdad es que yo no vuelvo a repetir, yo no voy a decir que no hubo corrupción si apareció un secretario de Obras Públicas con 9 millones de dólares en el baúl del auto. No voy a afirmar semejante estupidez. Lo que digo es que de ahí a responsabilizarla a Cristina, hay una gran distancia, ¿eh? Una enorme distancia. Pero todos estos tipos que declaran, Alberto, que declaran, le llevabas 200 millones... ¿A quién? Estos tipos que están en la historia de los cuadernos. ¿A quién? A la casa de Cristina, a la casa de los padres de Néstor, no dicen eso, no, pero por eso... Pero hay miles. No dicen ¿Querés que busquemos? No dicen eso es lo que dicen los diarios. No dicen eso. ¿Vos decís que los diarios mienten? Lo que dicen, algunos sí, lo que dicen es que le entregaban el dinero a alguien que se murió, que se llama Daniel Muñoz. Eso. Y dicen que ese dinero, el que se murió, lo dejaba en la casa donde Cristina no vivió durante 12 años. ¿Ok? Es muy distinto. Es muy distinto. No, Manzanares dijo mucho más que eso. No. Leí yo. No, Manzanares habla de un tema en Río Gallegos, mientras Cristina gobernaba en la Argentina. Y hablaba de dinero que le daba Muñoz, no de dinero que le daba Cristina. Por eso, Mauro, la primera regla, estamos dedicándole mucho tiempo a una clase de derecho penal. Bienvenido. Pero como me preguntás, me animo a plantearlo. Bienvenido. La primera regla del derecho penal es que uno es responsable por lo que hace y no por lo que es.
El derecho penal moderno es un derecho penal de acto. No estoy hablando de eso. Sí, estás hablando de eso. Estoy hablando de gente que habló y que habla en un contexto judicial. No estoy hablando de eso. ¿Alguno habló de Cristina? Sí, Manzanares. No, pero Cristina no habló de Cristina, habló de Muñoz. No, estás equivocado. No, estás equivocado. Dijo, Estás equivocado vos. Ojalá que Cristina se dé cuenta, una frase así, si la buscaba la última, ojalá que se dé cuenta y no haga más, o todo algo así, es muy rimbombante de todo lo que hizo y qué sé yo qué. Cristina Manzanares nunca menciona a Cristina. Sí, la menciona en la última. Señor, bueno. No, señor. Manzanares no habla de Cristina. Te falta leer eso, vos que lees todo. Haceme caso. No, bueno, estás equivocado. Pero, que él diga, ojalá que Cristina se involucre y resuelva esto, está bien. Digo, yo también me quiero involucrar y que esto no pase. ¿Qué me querés decir? ¿Que todo eso es mentira? No, que los hechos pueden haber ocurrido, pero que no es Cristina la responsable. Los hechos pueden haber... Bueno, estamos en la mitad del punto. No, pero es que es lo que siempre digo, yo no sé si han ocurrido, no puedo afirmarlo yo. Pueden haber ocurrido. Yo no soy tan loco de desmentirlo. No, está muy bien pero lo que digo es que estoy seguro que no hay ninguno que haya involucrado a Cristina. ¿Me está diciendo que Cristina no tocó un peso? Mira, como he dicho muchas veces, Cristina puede ser altanera, puede ser soberbia, puede tener un montón de defectos que yo mismo le cuestioné, pero la verdad es que ladrona Cristina no es. Yo la conozco hace muchos años. Imputarle eso a Cristina es una vergüenza. Y cuando vos ves cómo funcionan las causas judiciales, te das cuenta del esfuerzo judicial por meterla a Cristina en causas donde Cristina no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Ni en los hoteles, nada de eso. Yo te pido que dejes avanzar las causas. Si los tribunales orales actúan bien, nada más, si los tribunales orales actúan bien, te vas a dar cuenta cuánta falacia se ha dicho, cuánta mentira se ha dicho. ¿De parte de quién? De los que mintieron. Todos sabemos. Sí, todos sabemos. Todos sabemos. Todos sabemos. No me hagas decir lo obvio. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Han construido una historia truculenta en torno a Cristina. Pero fiscales, jueces, todo. Los fiscales, ahí tenés. Tenemos fiscales rebeldes, fiscales arrepentidos. Esto es lo que nos dejó el gobierno de Macri. Fiscales que andan usando pseudo servicios de inteligencia para perseguir a los ex maridos de sus parejas. Esto es lo que tenemos. Eso por Stornelli. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que tenemos. Esto es lo que dejaron 4 años de gestión de Macri. Esto es lo que tenemos. No es otra cosa, es esto. Es esto. En algún momento planteémoslo de verdad, porque yo quiero que los responsables se hagan cargo. Yo quiero plantearlo de verdad, no quiero pero no quiero un solo inocente involucrado. Bueno, yo también quiero eso. Bueno, entonces dame nombre y apellido. Como yo te creo, empiezo a proponerte, empecemos a ser cuidadosos sobre el discurso sobre Cristina. Porque yo entiendo que todos entraron en un discurso que estuvo movilizado por los grandes medios. Pero lo que te pido es que seamos cuidadosos. Pero está en la justicia eso, ¿no? Que está en los medios. No, está en Bonadío. Bonadío no es un sinónimo de justicia. Todo lo que te tiro me dice, no, sí, pero no. ¿Qué quieres que te diga? No, bueno, está en la justicia. ¿Pero qué quieres que te diga? Bonadío es alguien que es públicamente reconocido como un enemigo de Cristina. Lo describen los medios, lo dicen todos. Pero no es que está en los medios solamente, está en la justicia, eso te quiero decir. No, vos podés descreer de esa justicia. Mira, para dar vuelta a esta página... Bueno. Yo confío que los tribunales orales hagan las cosas bien, simplemente. Bueno, es lo único que confío, que los tribunales orales, cuando el tema quede ventilado ante la opinión pública y todos vean cómo ocurrieron qué es verdaderamente lo que está aprobado y qué es lo que se ha inventado, yo espero que los tribunales hagan lo que tienen que hacer. En estos días, entre las pavadas que dijeron, hablaron de que en verdad yo estaba ahí para indultar a Cristina. Nunca la voy a indultar a Cristina. Si el derecho funciona en Argentina, Cristina nunca será condenada. Y estoy seguro de lo que digo. Y esa fue una hipótesis, no sé dónde vino, eso de indultar a Cristina. Algún presidente indultó acá, muy poco se usó. Yo descreo de la institución del indulto. Porque la verdad es que cuando vos mirás retrospectivamente... ¿Sabés quién indultó? Menem. Duhalde. Y Menem. Duhalde indultó al doctor Becchi. Claro, y Menem también. Menem indultó a quién a todos los militares, a la cúpula de Montonero. Indulto militar y todo eso. También era otra cosa eso. A la cúpula de Montonero. No, es otra cosa, pero eso es un indulto general político. Pero el indulto particular, decir indulto a una persona, ese fue Duhalde. Creo que en un caso lo hizo Duhalde. Ah, el doctor Becchi. Sí, exactamente. Del caso Cabeza. Exactamente. Así para que veas que sí también, me acuerdo de todo. No, pero no, ¿sabés qué creo? Yo lo he dicho siempre, lo he enseñado muchas veces cuando daba elementos de derecho penal en la facultad. El indulto es un resabio de la monarquía, que nos queda a nosotros y le ponen una potestad del monarca en cabeza de un presidente. Los presidentes no están para perdonar a nadie, francamente. Bueno, tiene la potestad del indulto.
Constitucionalmente sí, Por eso. pero yo particularmente creo que los presidentes no están para eso. Cuando la justicia se expide y bueno, ya está. No tenemos nada más que hablar. ¿Qué ideología claramente tenés, Alberto? Vos sos un peronista del CRI. Un peronista. No, peronista puede ser de izquierda, de derecha, de centro. No, creo... En materia de derechos individuales soy un liberal. Un liberal. En materia de derechos Sí, individuales. entendí. En materia económica soy un heterodoxo progresista. Ah, qué quilombo tenés. Ah, bueno, vos querías una definición, yo te la di, después de mirá, ¿qué quisiste? Mil definiciones en una, es un fenómeno, un quilombo. No creo mucho. Una vez hablando con Astori, que es actual ministro, fue vicepresidente, actual ministro de Economía de Uruguay, me acuerdo que él competía contra Mujica en las internas del Frente Amplio, y yo le dije, pero ¿no crees que se te complica vos porque te acusan de ser liberal? Y él me dio una definición formidable, que yo lo tomé como propia. Cuando vos estás gobernando, el Ministerio de Economía es lo más parecido a un taller de autos. Entonces entra un auto que tiene un problema de carburación y para desarmar ese carburador vos necesitas la llave de 4, ¿viste como dicen los mecánicos? Sí. La llave de 4. Esa, claro. Pero atrás viene otro con el mismo problema de carburación, pero para desarmar ese carburador necesitas la llave de 2. Cada problema tiene una solución distinta y por eso hay que ser heterodoxo. Cuando vos pensás, como creyó Macri, que el problema de la inflación era monetario y llevás 3 años y medio tratando de resolver la inflación porque la dogmática te dice que es un problema monetario y seguís con tu lógica secando la plaza de dinero, pagando tasas del 70% y la inflación sigue volando, ahí es donde los dogmáticos empiezan a suicidarse. Yo la verdad es que creo que hay soluciones que tienen más que... El déficit fiscal es malo, punto. No hay discusión sobre esto. No es un problema de si sos de izquierda o de derecha. El déficit fiscal es algo que debemos evitar, porque eso es un Estado que gasta más que lo que recibe. Y el equilibrio fiscal es lo que hay que lograr. Obviamente, el Estado tiene que optimizar su inteligencia para que no deje de cumplir las obligaciones que tiene un Estado. ¿Okay? Pero muchas veces cuando yo digo el déficit fiscal es malo, nunca falta un compañero que me dice eso es liberalismo. No, no es liberalismo, eso es racionalidad política. Simplemente. Como también es bueno el superávit comercial. Lo ideal es que nosotros podamos vender más que lo que compramos al mundo y que en la balanza queden más dólares adentro que los que salgan. Y hay que trabajar para eso. Eso tampoco es liberalismo. Eso es sentido común. Bueno, yo en materia económica creo ser un heterodoxo, progresista. Digo progresista porque me parece que la economía básicamente debe estar al servicio de la gente. Digo, no tiene ningún sentido. Yo lo escucho hablar, el otro día lo escuchaba Duhovne y decía, no, porque hoy la economía está mucho más sólida que antes. Y yo decía, pero ¿cómo más sólida que antes? Con 4,5 millones nuevos de pobres, la economía está mejor. Con 14 millones de argentinos en la línea, por debajo de la línea de pobreza, ¿vos me decís que está mejor la economía? Si la economía no sirve para que esté mejor la gente, no sirve para nada. Simplemente. Y así hay que trabajar. Pero acá no trabajan así. Duhovne no ha trabajado así. Ni Macri ha trabajado así. ¿Cómo trabajaron? Trabajaron pensando solo en los mercados financieros. La ideología de ellos. Claro. Y ellos creen en la teoría del derrame. Ellos piensan que si los empresarios ganan mucha plata, un día van a derramar plata sobre la pobreza. Y esto es falso. Es absolutamente falso. Cuando vos ves a algunos empresarios lo que blanquearon de dinero, ese dinero que blanquearon es dinero que le robaron al Estado y que te cobraron a vos como usuario, como consumidor. ¿Dónde derramaron? Se la llevaron a escondidas al exterior y la terminaron blanqueando años después. ¿Dónde derramaron? Yo en ese punto soy muy pragmático, sinceramente. ¿La economía quién la va a manejar? Yo. Y un ministro de Economía que me va a ayudar. Cristina, porque a mí me gusta mucho la economía. Un día Néstor me dijo... Ya veo. Un día Néstor me dijo cuando Cristina era presidenta que el ministro de Economía tenía que ser yo. Y yo le dije, ¿sabés qué pasa, Néstor? A mí me encanta la economía como me gusta el cine. Pero yo me gusta ir al cine, pero no sé hacer una película. Y acá es lo mismo, a mí me encanta la economía. Pero necesito a alguien que me ayude a pensarla y ¿Puede ser Nielsen? ¿Eh? ¿Puede ser Nielsen?
Pueden ser muchos. No, pueden ni ser dicen muchos. necesariamente, sino que lo Pueden ser consultaste. muchos. Yo no voy a empezar a aventurar nombres porque sería un... Pero no es de mi parte. un ministro de centro izquierda, un peronista, no es Kicillof, por ejemplo. Kicillof es un chico brillante. Sí, estoy diciendo eso. Es un chico brillante. Solo que no tiene la ideología compatible con lo que vos dijiste. Pero mira que nos llevamos bastante bien cuando Pero hablamos de yo no economía. dije eso. Nos No me llevamos querés bastante discutir bien. todo hoy. No, digo... Yo te digo una cosa y vos me contestás con otra. Pero es que me parece que también Sí. a Axel, a quien yo lo cuestioné mucho como ministro, Sí. cuando vos lo mirás hoy, es alguien que toma en cuenta lo que le pasó. Y se da cuenta que hubo ¿Y cosas qué que hoy no hace? haría. ¿Me Y capacita? claro, pero obvio, como ¿Qué- vos qué? y como yo, pero ¿qué te pensás? No, ¿Son no, marcianos pero- los kirchneristas? No, pero ¿qué quiere decir? ¿Que está arrepentido de alguna cosa que hizo? Quiere decir que cuando mira retrospectivamente dice hubiera sido mejor no hacer esto. Ah, bueno, eso sí. Pero vos sabés qué pasa, hay que darle la derecha en un punto a Axel, que en verdad era una economía muy abrumada por los medios, abrumada por los mercados, y la verdad es que tomar decisiones en ese contexto es muy complejo. Es muy fácil decirlo desde afuera, la verdad, pero cuando tenés que tomar decisiones en ese contexto es mucho más complejo. ¿Sos un hombre de Clarín o no? Bueno, lee lo que dice Roy y fíjate si soy de Clarín. Bueno, pero no es Roa, es Mañeto el hombre. Bueno, entonces será Mañeto, qué sé yo. Contestame. Yo no soy un hombre de nadie, yo soy un hombre de Alberto Fernández. Pero a vos no te Simplemente. decían en el gobierno anterior, es un hombre de Clarín. Sí, bueno, se equivocaron, estuvieron muy equivocados. Pero es un tema que yo ya doy por saldado, ¿no? ¿Está terminó? No tengo, sí, porque además creo que se terminó esa guerra. Se terminó esa guerra, terminemos con esa guerra, sinceramente. Terminemos con esa guerra, es una guerra ¿La guerra que de no le quién? sirve a ¿Cuál nadie. guerra? La guerra que se desató en Argentina de todos contra todos, lo que algunos llaman grieta, terminemos con esa guerra. Que los medios hagan lo que tienen que hacer y yo tendré que hacer lo que tengo que hacer como presidente. Punto. Pero seguir discutiendo eso, seguir debatiendo eso, no, miren. Es maravilloso. Yo lo que sí sé, ya te das como presidente, maravilloso. Si me toca hacerlo. Lo que sí sé, no, pero lo que maravillosa sí la sé, confianza. lo que Sí, sí sé, sí. lo que sí sé es que en los años esos de Cristina, cuando muchos atacaban a los periodistas, yo me puse del lado de los periodistas, porque me parecía muy injusto lo que estaba pasando. Pero no puedo dejar de advertir que también en Clarín se desató lo que los mismos periodistas de Clarín llamaron periodismo de guerra, que era un periodismo que perdía toda la virtud de la imparcialidad del periodismo. Y bueno, terminemos con todo eso. Terminemos, no ayuda a nadie todo eso. ¿Cómo fue lo del sábado? ¿Sabías vos y Cristina nada más? El sábado... El sábado anterior. En que Cristina... El otro sábado, sí, lo que Nos demolió salíamos todo. Cristina y yo, y Cristina me contó que se lo había comentado antes a Máximo. Solamente, los tres. Sí. No, yo pensé que era Guado de Pedro, uno más. No, solamente ustedes Bueno, tres. eso es lo que me dijo Cristina. O sea, que cargaste, Yo con sé ese- que me lo dijo Cristina a mí y me Ya dijo está. callémonos hasta el sábado, eso lo sé. cargaste 3 días tremendos. Sí, son días muy feos, porque si te veía vos te estaba mintiendo y no me gustaba eso. Si yo me voy a dar cuenta que me están mintiendo, porque yo me doy cuenta de todo. Yo me doy cuenta, Yo pero dije- quédate tranquilo como... Yo dije, Alberto me está mintiendo. Por ¿no? eso no te hablé esos días, para no mentirte. Qué rápido. Para no mentirte. ¿Y se puede saber más o reconstruir como te lo dijo? No las palabras, pero la idea cuál era. Che, mirá, no... La idea me dijo que ella observaba que se venía en la Argentina un tiempo donde teníamos que abrir muchas puertas y hablar con mucha gente y que yo tenía más facilidad para comunicarme hoy que el de ella, que ella. La verdad fue un gesto de enorme grandeza el de Cristina, enorme grandeza. Y vos chocaste contra el piso. Sí, tanto que le dije, pensalo un Pensalo, poco más. eso sabía, pero Pensalo no sabía un poco bien más. por qué. Algunos dicen que ella dijo, no ¿Sabes por llego. qué? Porque la verdad es que Cristina podía ganar tranquilamente, Podía. absolutamente. O sea, no es eso. No, no es eso, Cristina podía ganar, Cristina puede ganar hoy, sin mí, no me necesita a mí. ¿En serio? Pero absolutamente, por eso es mucho más grande su actitud. Lo que pasa es que les cuesta reconocerlo, Y como yo además lo digo con mucha tranquilidad, porque he logrado con Cristina recuperar la amistad que tuvimos. No somos políticos en pugna, somos amigos tratando de arreglar un problema de todos los O argentinos. sea, ¿ya das por terminar las posibilidades de Macri, de Alternativa Federal? ¿No hay nada? ¿Ahí no le ves ninguna posibilidad de que compitan? No, competir van a competir, eso lo descarto. No, porque compitan y que te ganen, una vez si no lo ves. Bueno, digo, no me No gusta, es- no me gusta caer en esa soberbia, no. Yo creo que nosotros tenemos que convencer a todos los argentinos, o al mayor número de argentinos. Lo que digo es que el día que Cristina habló conmigo, vos mirabas las encuestas y Cristina podía ganar tranquilamente. Tranquilamente. No me necesitaba a mí, tranquilamente podía ganar. Y es así, qué sé yo, era así. Entonces no me queda claro. ¿Qué es lo que no te queda claro? El porqué de la decisión. Porque ella interpretó que por el tiempo que se viene,
yo podía tener un mejor diálogo con sectores que a la que ella le cuesta más dialogar. Aún ganando con ella. Exactamente. Y quiso aliviar eso. Por eso digo que la grandeza de Cristina es infinita. Infinita, infinita, infinita. Ninguno de los miserables que la maltratan tendría esa grandeza. Infinita. Y la última, y te vas a ver argentino y te agradezco mucho. ¿Vos no lo vas a ver? Yo estoy en el aire, pero si más Qué tarde malo juego, tuyo, si después qué cuando llegue a malo casa lo veo. Ah, sí, sí, No, sí. no me contestaste esta de la forma de Tenenbaum, que es más que la forma. Los de la forma, los de las formas de Ernesto. Es interesante, porque No, no habla de la la forma, habla verdad, de quién gobierna ahí. No, claro. Pero es confuso también lo de Ernesto, pero no confuso en lo que él expresa. Ernesto es de los periodistas que yo llamo intelectualmente honestos. No siempre estoy de acuerdo con él. Muchas veces estoy en desacuerdo con él. Un día hablando con él, yo era jefe de gabinete y me vino una serie de planteos y cuando terminé de hacerme todos los planteos le dije, ¿sabes lo que pasa? Es que vos sos como los gorros que están en la plantea y le dicen al 9 cómo tiene que cabecear, pero en su vida estuvo en la cancha. Vení, sentate acá y jugá conmigo y vas a ver si se puede hacer todo lo que vos te estás diciendo. Eso es tramposo. No, no es tramposo, Porque eso es la tenés verdad. razón, pero es de Esa es la verdad, esa es una verdad por lo menos, es una verdad. Sí. Lo que digo es que aún cuando me hacía todos esos planteos me lo hacía con mucha honestidad intelectual. Y yo siempre valoré la honestidad intelectual de Ernesto. Como de muchos otros, como de Siete Cases, como de Mario O'Donnell. Son gente intelectualmente honesta, no es que piensen como yo. Lejos están de pensar como yo muchos de ellos, pero son gente intelectualmente honesta que siempre he rescatado. Marcelo Slotoviazda, tu hijo, ¿viste? Yo, un montón de gente que creo que es intelectualmente Mi hijo te está honesta. queriendo matar en este momento. Sí, porque dice que vengo a hablar con vos y no voy a su programa. Pero ya voy a ir. Haces. Hago bien, ¿no? Sí, muy bien. Muy bien, bueno. Me quedo más tranquila. pero lo que dice Ernesto, yo creo que es una preocupación de muchos. Pero Ernesto también dice, Alberto tiene su propia personalidad, ha hecho esto, ha hecho lo otro, le ha marcado distancia a Cristina, cuando se tuvo que ir se fue. Con lo cual, a mí me parece que de verdad es un planteo para leerlo. Es la preocupación de mucha gente, lo que escribió Ernesto y la preocupación de mucha gente. Pero bien planteado. Está bien planteado y en todo caso seré yo quien tiene que sacar esos temores. Soy yo quien tiene que disipar esos miedos. Para que no lo leyó alguien, lo que le preguntan en formas es cómo va a gobernar. Si él va a ir al despacho de Cristina, debe decir Cristina vamos para acá, Cristina va a ir al despacho de él, pero es mucho más profundo que eso. Va a decir, ¿quién maneja la política? ¿Quién maneja el país? Alberto o Cristina, pero de verdad, dice Ernesto, ¿no? Pero no, la verdad es que lo voy a manejar yo, pero tampoco me preocupa eso porque nosotros somos un equipo. Y a mí no me preocupa decir que somos un equipo. ¿Cómo no me va a preocupar decir que somos un equipo el presidente y los que sean sus ministros? No me preocupa. Si yo no quiero ser rey, yo quiero ser un presidente de la República. ¿Y qué problema tengo yo en decir que voy a consultar a muchos para tomar la decisión? Mucho no es lo que sí tienen que entender es que la decisión la voy a tomar yo. Como la tomé el día que me fui porque le dije a Cristina que no estaba de acuerdo. Eso está bien. ¿Ok? La voy a tomar yo la decisión. ¿Pero qué quieren? ¿Que yo me pierda la experiencia de Cristina de 8 años de presidenta? ¿Quieren que me pierda la experiencia de alguien a quien sigue el 40% de los argentinos? No. Eso no lo voy a hacer. Ojalá me transmita toda su experiencia y ojalá me ayude hasta el último día de mi mandato. ¿Y si hay una disidencia? La voy a resolver yo porque yo soy el presidente. Bueno, ahí quedó contestado. Eso lo sé yo y antes que yo lo sabe Cristina. Porque el día que me eligió, ella sabe cómo soy yo y sabe cuáles fueron nuestras diferencias. Pero yo sé que ustedes no me creen, porque a ustedes les cuesta creer. No hables por mí. Hablo de muchos. Yo te creo. Gracias. Yo te creo. Hablo por muchos. Sí. Yo fui muy amigo de Cristina. Y no saben lo que me dolió distanciarme de ella. Y no saben lo feliz que me hace haber recuperado su amistad. Te creo, ¿por qué no? Tienen idea lo feliz que me hace. Y no saben la alegría que tengo de que juntos podamos encarar este tiempo que viene. Seguro que sí. Estoy feliz de eso. Te fuiste no puteando, te fuiste reputeando. Claro. Y bueno, y planteé mis diferencias. Y gracias a Dios me reencontré con Cristina y Cristina tuvo la enorme grandeza de decir, demos vuelta a la página y empecemos a construir juntos. Mira, en un tiempo en donde la Argentina se peleó tanto entre sí, donde los argentinos nos peleamos tanto entre nosotros, creo que te diga la verdad, la mejor muestra de convivencia democrática la ha dado Cristina y yo. Porque Cristina no me pidió que me someta a su lógica.
me pidió que venga a aportar lo que yo podía aportar. En el medio probaste otras cosas, digamos, ¿no? Probaste Randazzo, Massa. Claro, porque estaba en desacuerdo con Cristina. Y Ah. siempre busqué un planteo de aquello que yo llamaba el kirchnerismo crítico, ¿no? Porque yo reivindico mucho lo que hicimos con Néstor. Reivindico muchas cosas del primer gobierno de Cristina. No hubo un gobierno en materia de ampliación de derechos individuales más importante en esa materia que Cristina. Cristina hizo una revolución, fue el gobierno más progresista. ¿Mejor que el de Néstor? En esa materia sí, pero claramente. No hay otro en la historia de la democracia. El que le dio el matrimonio igualitario, el que creó la identidad de género, el que creó la muerte digna, el que corrigió el Código Civil para facilitar los divorcios. Impresionante lo que Cristina hizo en esos años en materia de ampliación de derechos. No lo digo ahora, eso se le olvidó Nicolás de poner en la nota, pero lo decía siempre, ¿ok? Pero en el último mandato, que empezó con el cepo, empecé a molestarme mucho con lo económico. Y me enojé mucho con lo económico, me enojé con otras cosas. Por ejemplo, me enojé con el pacto con Irán. Por ejemplo, me enojé con la llamada Ley de Democratización de la Justicia. Fueron cosas que para mí fueron errores. Fueron errores. Y lo que tenemos que hacer ahora es no caer en esos errores. No persistir en el error. Nadie mejor que Cristina es la que demuestra que no quiere persistir en el error. Y la mejor prueba soy yo. Que yo esté acá, hablando contigo y con Cristina acompañándome. Es la mejor prueba. Ahora, tenemos que volver, Sí. como dicen en el canto, tenemos que volver, pero tenemos que volver y ser mejores. Y ser mejores. Y esos errores que cometimos tenemos que garantizarlos, no cometerlos más. Y tenemos que garantizarnos no poner en ningún cargo a alguien que pueda tentarse con la corrupción. Y si alguien se tienta, tenemos que ser inflexibles con él. Eso es tan simple como eso. O sea que los que estaban antes no vuelven. Bueno, a mí me toca volver porque me han dado esta tarea. No estoy hablando de vos, estoy No, hablando... digo, a mí me toca volver porque me han dado esta tarea, pero muchos de mis compañeros ya somos grandes y por ahí pueden ayudar de otro modo, no necesariamente el ministerio, qué sé yo. Algunos sí, otros no. O sea que el gabinete va a ser otro. Y el gabinete ni yo lo conozco. No, el que va, pero la idea que tenés es que no vuelvan los A mí me encantaría promover, vos sabés, es una obsesión que tengo. Ahí está el hijo de Eduardo, Juan Manuel, que yo siempre Sí. digo. Valdés. Ahí, claro, hay una camada de gente joven que nosotros tenemos que animarnos a subir al escenario de lo público, que fue lo que quise hacer con el Grupo Callao. Sacarlos de ese lugar donde la dirigencia nuestra no los deja subir. Y hay que darles la oportunidad de hacerse cargo de la cosa pública. Sí, Está sí. repleto de gente joven que puede aportar cosas. Que son valiosos, sí. ¿Eh? Si son valiosos, sí. No, obviamente. No porque sean jóvenes. No, vas a obviamente. ganar a los viejos, No. Y hay mucha gente grande que Eso de me mi edad, reivindica, de ¿ves? mi edad, ¿eh? Que eso me reivindica. No, y hay mucha gente de mi edad, qué sé yo. Yo no conozco a nadie que sepa más de salud que Ginés González García, ¿cómo no lo voy a tener cerca mío? Pero no sé si va a querer ser ministro, qué sé El yo. gordo sí va a querer, me parece. Bueno, no sé, pero Está muy ¿cómo vacío. no voy a valorar lo que es Ginés, con lo que sabe Ginés de salud? No tiene causa, no tiene corrupción, no tiene No, nada. y además es un tipo que es brillante en esa Ya materia. me está dando un nombre para título, ¿eh? Ginés. Bueno, así siempre Sí. me pasa lo mismo. Elogio a uno. Dame. No, bien, yo también. Bueno, no hay quiero. mejor ministro del Interior que vos. Cagaste, no, ahí cagaste, pero está muy bien. No, pero tenemos que está ir bien, pero despacio. me diste un concepto, no querés los tipos de antes que se hayan equivocado y menos. No, bueno, Está eso bien. seguramente no. Eso lo seguro quiero, que no. Eso no. O sea que algunos de los que están ahí no tendrías ni en cuenta, pero estoy pensando, pero Tomás Pero no Aguirre. pienses porque falta mucho. Vos quedate tranquilo. Pero lo llamaste a Nielsen. Cuando- Me preocupa en serio el ministro de Economía porque creo que vos sabés Pero la Guillermo, no materia. es que lo llamé a Guillermo. Con Le Guillermo consultaste. somos amigos. Pero esa es la materia. Pero ¿cómo no lo voy a consultar a Guillermo No, si está bien. Guillermo lo mandamos a negociar con todos los acreedores para Bueno. salir del default? ¿Cómo no lo voy a consultar? Pero vos me dijiste que la vas a manejar vos, la economía. La voy a manejar yo, pero Con te dije alguien al también lado. que vamos a tener un ministro de Economía, que no sé quién va a ser, pero ¿cómo? Cristina habló con Guillermo Nielsen. ¿Cómo no lo vas a consultar a Guillermo Nielsen en materia de ¿Tanto deuda? es? ¿Sí? Pero nadie sabe Mirá, a Guillermo Nielsen lo llaman de todo el mundo para consultarle por temas de deuda. ¿Cómo no lo voy a consultar? Me acuerdo de Caballo que lo llamaba a todo el mundo. ¿te No, acordás? Guillermo no es Caballo. No, me acuerdo que lo llamaba a todo el mundo. No, digo. Guillermo no es Caballo. No, llamaban- está lejísimos de ser Caballo. Pero, ¿cómo no lo voy a consultar? Además es mi amigo, ¿cómo no lo voy a consultar? No, sí, tenés todo tu derecho. Pero, qué sé yo, también cuando me preocupo por la ciencia y la tecnología lo llamo a Facundo Manes. Bueno, ¿Y por qué no voy a hablar con Facundo Manes? Porque dicen que es radical, qué sé yo, que si es radical o no. Pero no me importa eso.
No me importa. ¿A quién más llamás? Contame. Hablo con muchos, qué sé yo, pero muchos son Secretario de amigos. Deportes de Argentino Junior, qué sé. El secretario de Deportes, ¿quién? No sé. Tiene que ser de Argentino Junior. Tenemos que buscar una gloria de Argentino. No sé, no tengo idea. Pero ahí sí. Claudio Morresi hizo las cosas muy bien en su momento. Muy bien. Y tranquilamente podría volver a hacerse cargo. ¿Qué sé yo? Estoy hablando, no sé si será, pero no necesariamente el haber estado te inhabilita para volver a estar. Lo que creo que tenemos que sí hacer el esfuerzo de buscar en la juventud nuevos actores. Eso sí creo que tenemos que hacerlo. Gracias, estás cumplido. ¿Hay algo que no te pregunté que vos querías decir? No. Todo conmigo. Yo vengo a contestar lo que me No, pero preguntan. que vos querés sacarte de adentro. Que gane Argentino Juniors esta tarde. Y va a ganar, nos vamos a poner. Ese es el deseo. Bueno, te agradezco Gracias, mucho. gracias, no, a Mauro. vos. No, de verdad, gracias. Gracias al gesto. ¿Estuviste cómodo? Absolutamente. Como siempre. Siempre es un gusto hablar contigo. Igualmente, gracias. Decirle a tu hijo que no me odie. No, no te odio. Pero anda al programa. Yo creo que tenés fecha, algo le dijiste, ¿no? Quedamos el miércoles 5, siguiente, creo, el miércoles, 5, no algo este, así. sino el otro, a ver si Bueno, vamos por ahí. muchísimas gracias por eso Gracias, también. gracias a todos. Gracias.